La sangre tiene poderes para aquellos que intentan buscar sus secretos. Hoy, en las pantallas, Ritos de Sangre. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo un nuevo suplemento de la línea de Vampiro V20, en el cual tenemos Ritos de Sangre. Tengo ya Vampiro 20, Vampiro Quinta, está ahí en la estantería esperando a ser leído. Y hay un suplemento más que es Ghouls Aparecidos, que no sé si habrá más. Eso, cuando habla de Ghouls Aparecidos, probablemente el mes que viene, ya veremos qué puede tener y no tener. Bueno, este Ritos de Sangre es un suplemento interesante porque hay varios suplementos que sacó No Solo Roll y Biblioteca Oscura que hacían referencia a este libro. ¿Por qué? Porque este libro es uno de los, no de los primeros, pero sí que aparece relativamente pronto. Y suplementos como el saber de los clanes y creo que el de los anarquistas hacían referencia aquí. Hay un par de suplementos que hacen referencias a este suplemento. Quedan algunos, por cierto, como Hijos de la Anarquía, pero que no... Creo que ya quizás la guía de Talmarra, ¿no? Podría ser interesante, pero en general ya lo que queda son los suplementos muy secundarios. Ya la lista roja, yo ya dije que era un suplemento muy secundario. Algo que no le pasa a este. Si queremos profundizar bastante en lo que es vampiro y todo lo que es la disciplina de la magia de la sangre, este suplemento es interesante. Hay que tener en cuenta este suplemento. A mí me sorprendió porque yo creía que era una actualización de los viejos libros de taumaturgia, pero dice que es una expansión de los viejos libros de taumaturgia y de magia de sangre, que son dos suplementos clásicos de vampiro. Yo no me los he leído, así que hasta que no sé hasta qué punto esto es una actualización o es algo que coge. Hay que tener en cuenta que los viejos suplementos no tienen nada más allá de la ambientación. Estos suplementos, todo lo que es reglas, yo creo que esto sí lo actualiza. Quizás no vengan tantas o falten algunas cosillas, pero bueno, es que toda la línea obviamente es un enorme compendio. Me extrañaría que faltara algo clásico. Pero bueno, por si acaso, para que sepáis lo que tengáis. Y el suplemento yo creo que es bueno y que es... yo, sinceramente, si tuviera que escoger suplementos de vampiro, empezaría por saber de los clanes y por este. Yo creo que son los dos grandes suplementos, ¿no? Seguido probablemente de los anarquistas, el cual se hace alguna referencia, sobre todo por el tema de la red. Ya sabéis que los vampiros tienen una especie de internet extraño que se menciona y se detalla en ese libro. Y aquí vamos a tener alguna referencia. Pero bueno, ahora vamos a hablar ya con cara y ojos de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Como todos los libros de vampiro, y esto es core desde... no sé si es de la primera edición, pero mínimo desde la segunda edición, empezar con un relato. Y empieza con un relato, al igual que una introducción. Esto era muy clásico en todos los libros de los 90. De hecho, aquí te hablan de lo de magia de la sangre, secretos de la taumaturgia y sacrificio de sangre, guía de la taumaturgia, ¿no? Esto era muy clásico en los 90, ya no lo veo tanto. Hay algún suplemento todavía que lo mantiene, ¿no? Que nos va a hablar un poco de lo que va a tratar el libro y cómo está dividido los capítulos. Esto ya no suele ser una costumbre que ya se ha perdido bastante. Pero bueno, Vampiro, como este legado, lo sigue manteniendo. El capítulo 1, la Torre de Marfil, nos va a hablar de cómo funciona la taumaturgia en la camarilla, ¿no? Bueno, que el monopolio es Tremere, o sea, esto no sale de los Tremere. Lo cual, bueno, pues nos va a hablar de nuevos rituales taumaturgios y todo lo que referente a toda esta magia de sangre que colecciona la camarilla. Ya os digo, es quizás la más insípida, porque básicamente son muchas cosas para Tremeres. Si os gustan los Tremere, bueno, este libro es vital, ¿no? Porque te da a dar... Y creo que el Sabbath también le puede dar mucho partido, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo los rituales ya sabéis lo que opino de ellos, lo he dicho en mi propia referencia de vampiro, ¿no? Yo creo que las disciplinas fueron un error.
yo creo que deberían de haber funcionado con disciplinas mucho más simples y funcionar casi todos sus poderes mediante estos rituales de sangre, porque creo que son mucho más interesantes. Es verdad que dan menos juego, porque son cosas que hay que preparar, son cosas que necesitas a veces ingredientes o lugares concretos, pero yo creo que hubieran sido mucho más potente, le hubiera dado un sello diferenciador a Vampiro, alejado de ese juego de superhéroes vampíricos o superhéroes nocturnos que casi tiene las ediciones originales. Sin querer insultar a la gente que jugaba Vampiro, o que Vampiro es un juego político, realmente las reglas lo que te dan a pie es a jugar a una especie de juego de superhéroes nocturnos, con partidas más estilo lo que podemos ver en Underworld, Guerras de Sangre, que lo que podemos esperar de una vampira o lo que nos proponía el creador original. El capítulo 2 nos habla de la espada de Caín, es todo lo que tiene que ver con la Sabbath, desde el Koldunismo, que es la disciplina de sangre que utilizan los chimes, hasta la traumaturgia de los Tremere, la traumaturgia oscura. Toda la traumaturgia oscura te la van a hablar aquí, ¿no? Cosas como la hechicería de los setitas o el al-Aziz de los asamita, ¿no? Incluso habla de la necromancia o cosas de los Vali, con un montón de cosas referentes a todos estas hechicerías paralelas, ¿no? Estos sistemas, como la traumaturgia pues triunfó en su momento, pues decidieron ampliar y darle como traumaturgias a varios clanes, sobre todo de los clanes no camarilla, porque claro, la camarilla estaba muy avanzada, pero cuando pudieron detallar clanes menos típicos, pues se pudieron permitir el gusto de ampliar esto, porque es una gran idea. Sobre todo, ya os digo, la parte de los rituales. Vienen ritaes, que son los rituales de sangre que tiene el Sabbath. Yo creo que es una cosa que enriquece mucho el Sabbath, es la parte más interesante. Todo el tema extraño, espiritual, religioso que tiene el Sabbath, yo creo que es uno de los elementos más diferenciadores que tiene Vampiro. Muy poca gente lo usa, porque jugar con Sabbath es algo raro, pero yo creo que es lo más rico que tiene y lo más cercano que podría haber a una visión original del juego, dentro de lo que realmente no, pero yo creo que el Sabbath se ha convertido en un elemento mucho más puro de lo que significa Vampiro, y yo no entiendo su eliminación de Vampiro Quinta, pero bueno, cuando me lo lea pues podré dar una opinión, porque voy a hablar de Vampiro Quinta, ya os lo digo. Bueno, pues nos hablan de muchas de estas cosas, con un montón de rituales y tradiciones mágicas del Sabbath. Desde la Bulderí, la vinculación, los templarios, todo el tema de la Inquisición y la mano negra, un montón de cosas, viene un montón de trasfondo. Este libro para jugar con Sabbath, este capítulo le da una gran dimensión, es muy bueno. Yo creo que junto a lo que era el Sabbath y el lore, el saber de los clanes, podría ser bastante básico. Bueno, después tenemos el capítulo 3, el movimiento, en el que nos van a hablar de, bueno, pues todo lo que es referente al movimiento anarquista, detallando y acentuando cosas que ya vimos en el manual del anarquista, que bueno, creo que recordar que salió después de con lo cual aquí salió muy temprano en el tiempo, lo cual los dos son muy interesantes. Nos hablan todo esto de la economía de la sangre, los estados anarquistas, los rituales anarquistas, las sendas anarquistas de taumaturgia, que tienen más ligeras. Todo este tipo de rituales es lo que me hace pensar a mí que si hubieran sabido, pues muchas cosas hubieran funcionado. Vienen muchos rituales o muchas cosas para hablar con todo el tema de la red vampírica, la red de sangre esta que tienen. En continuación tenemos un capítulo de Independientes, con un pequeño vistazo al Kaitif. Y bueno, todo el tema de los Asamita, con todos sus elementos de la magia que tienen, guardian sus visires y todo ese tipo de cosas. Hablan de Set y todos los setitas con todo su hechicería, también hablando ligeramente de las serpientes luminosas, Giovanni la nigromancia, lo cual yo creo que es muy interesante. Los Giovanni a mí no me gustan, creo que es un clan que sinceramente me parece un pegote. Y tiene algunas cosas que me resultan raras, ¿no? Principalmente porque recordad que los Giovanni tuvieron un cambio absoluto con la salida de Wraith, y cuando se cimentaron todos los elementos sobrenaturales del mundo de los espíritus. Pues todo esto va un poco ligado. Yo creo que los Giovanni es un excelente clan y una excelente idea como módulo aparte. El Giovanni no pega nada con el resto de los elementos vampíricos. Sin embargo, jugar un juego con los nigromantes Giovanni, solo con Giovanni, creo que le da
un gran punch y una cosa muy importante. Vuelvo a repetir, esto como siempre son opiniones a veces puramente personales, ¿no? Después tenemos el capítulo 5, que son las cosas más raras relacionadas con los rituales de la sangre, como por ejemplo el Inconnu. El Inconnu a mí es una secta que siempre me ha parecido curiosa, porque que parece que cambia cada vez que alguien escribe del Inconnu, cambia y te mencionan que tiene un poco ese juego, ¿no? De qué puede ser exactamente el Inconnu, con todo el tema, sus rituales y su magia. Ya sabéis que el Inconnu es una secta que coge gente buscando algo. El objetivo real de ese algo en principio podría ser la Golconda, pero te dice que no tiene por qué serlo. El Inconnu es una especie de mito vampírico, es como los hombres de negro o este tipo de organizaciones Illuminati, ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de la sociedad vampírica. La Talma de Ra, que sabéis que es una secta que era muy impopular, tenía una cosa muy rara, con una base en el inframundo, que aquí se detallan. Hay un libro explicando todo el tema de la Talma de Ra, tanto en la versión antigua, que tiene una reconstrucción completa en la nueva, porque es una secta que se cargan y deciden recuperar. Para mí, pues es una recuperación correcta, porque yo creo que era una secta que se llevó mal, pero que daba muchísimo juego, y tiene un libro dedicado solo a la Talma de Ra aquí en la versión 20 aniversario. Para mí es uno del suplemento que falta interesante. Hay un segundo suplemento que es el Lore of the Bloodlines, que supongo que se traduciría como el saber de las sendas de sangre, o de la sangre, el saber de la sangre, no sé, de las líneas de sangre, no sé cómo lo traducirán, o si saldrá, que te hablan mucho de las clanes pequeñitos, ¿no? Y creo que puede tener interés, por ejemplo, por cosas como el Salubre o los Trubrulla, pero sinceramente no es innecesario, o sea, sería interesante verlo en español, pero yo os digo que no es de los que nos vamos a perder. Yo creo que los 10 suplementos, o los 10 libros escogidos para haber salido en español, creo que han sido una gran elección. Quizás listado la lista roja, los nombres de la lista roja, creo que puede ser el más polémico. Yo quizás hubiera preferido que se hubiera la Talma de Ra, o incluso este Lord of the Bloodlines, pero bueno, yo creo que ha sido un Biblioteca Oscura, ha sabido muy bien elegirlos. Quizás el orden tenía que haber salido bastante antes desde ese punto de vista, pero bueno. Y el Ghouls Aparecidos es un libro que, bueno, para quien no le guste esa parte, pues quizás no esté muy bien, ¿no? Pero yo creo que es uno de los mejores libros que tiene la Vampiro quinta aniversario. Vampiro 20 aniversario. Ya me lío con quinta. Bueno, tenemos cosas que los constructos temer, ¿no? Todo el tema de gárgolas y de todo este tipo de cosas, ¿no? El capítulo 6, los condenados, pues nos van a hablar de todo el tema de los Val y todo el tema infernal de la taumaturgia, con todos sus elementos necesarios, tanto el Arca Amarilla como el Sabbath, como los clanes que lo usan, ¿no? Principalmente Val. Y ya sabemos, a mí es algo que nunca me gustó de Vampiro, creo que es algo que se quedaba relativamente bien en Mago con el tema de los nefandos, pero creo que en Vampiro fue algo que se metió casi por hacer polémica o meter. Yo no lo veo sentido después de todos los preceptos de lo que significaba Vampiro en su momento. Capítulo 7, Secretos de la Sangre. Nos van a hablar un poco de todo el tema del principio de la sangre, todo el tema de lo que es la magia, unas reglas expandidas de rituales, de cómo aprenderlos, cómo convertirlos, nuevas sendas taumaturgias. Es un batiburrillo de un montón de ideas que yo creo que pueden estar chulas también. O sea, a mí ese tipo de cosas me gustan. Quizás demasiado reglado, o sea, pero bueno, que vienen demasiados poderes. Yo me hubiera gustado que hubieran seguido más a cosas de cómo aprenderlos, un poco lore de cómo hacerlo, trasfondo de cómo hacerlo, reglas para crear los tuyos propios, cómo profundizar, cosas que pueden llegar a pasarte mal, ¿no? ¿Qué elementos contrarios puede tener? Bueno, no se deciden por esto, sino que es un batiburrillo de reglas y de pequeñas ideas que, bueno, está bien, ¿no? Muchas de ellas pues es para hacer un compendio en lugar de dejártelo dividido. Lo que yo no comprendo es si te dejan reglas divididas, porque aquí hacen luego un compendio. Yo hubiera hecho directamente un apéndice recopilando todas las reglas del manual. Es una decisión de cómo hacer las cosas. Yo lo hubiera diseñado de otra forma, pero bueno, eso yo os digo que está chulo. Y por último terminamos
con un par de páginas en las que nos hablan de futuros libros de vampiro, en el cual están algunos aparecidos y para mago el cómo haces eso, ¿no? Que yo creo que cómo haces eso es un suplemento que cuando trate mago hablaré detalladamente, porque es un suplemento bastante interesante. Pero bueno, estos 2 litros de sangre, ya os digo, yo creo que es uno de los grandes suplementos de vampiro 20 aniversario. Tenéis ya vampiro quinta. ¿Lo queréis? No es compatible. O sea, esto no es compatible con vampiro quinta. Trasfondo está chulo, pero es que el trasfondo, el pseudo reboot que tiene quinta, os va a servir, pero no va a estar tan bien. Eso sí, si queréis jugar al vampiro 20 aniversario, que yo creo que mucha gente se va a decidir por seguir jugando a 20 aniversario con vampiro clásico, porque quinta tiene algunos elementos que, aunque a mí me encantan, y yo creo que se han quedado cortos en lo que yo hubiera cambiado vampiro, la mascarada, pero yo creo que mucha gente cuando lo vea se va a quedar en esta edición, porque creo que es más lo que están buscando, lo que quieren, que quinta, que tiene algunos conceptos, ya lo veréis, un poco raros para el público mayoritario. Pero ya os digo, suplemento, si sois fan de Vampiro 20 aniversario o de Vampiro en general, creo que os va a gustar mucho. Si sois fan de todo este tipo de magia de sangre y todo lo que tiene los Tremere y los clanes que la usan, os va a ser muy útil. Yo creo que en lo referente al libro de reglas, es el gran libro de reglas de Vampiro 20 aniversario, igual que el de trasfondo es el lore de los clanes. Y bueno, yo os digo, si no sé, o sea, si tuviera que decidir por un par de libros, este debería de ser uno de los que llegáis a tener en cuenta. A mí, la verdad, me ha gustado, aunque no lo usaré. Ya sabéis que yo soy más de hombre lobo que de vampiro. A mí, además, quinta, el precepto me ha gustado. Hay cosas que no me han gustado, pero en general a mí me ha gustado más que vampiro, los 4 ediciones de vampiro anteriores. Pero en fin, el próximo programa voy a analizar, no lo sé, tengo ahí 5 o 6 libros, y esto es el primer vídeo que grabo el año, es día 1, así que bueno, ya veremos mañana. Por lo demás, soy Ezcardan, hasta otra.